Muy bien, buenas noches. Bueno, pues ahora vamos a empezar con un artículo que desarrolló el maestro a partir de que concluyó la lección sobre el Zohar. Entonces, vamos a ver qué nos regala el maestro al respecto y lo vamos a ir comentando poco a poco. Dice así: artículo para la conclusión del Zohar. Puesto que he sabido que el propósito deseado del trabajo de la Torah y las Misbot es unirse al Creador, como está escrito en la frase, y adherirse a Él. Debemos entender, dice el Rab, cuál es el significado, qué significa la adhesión o, dicho en hebreo, la debekut con el Creador. ¿Qué significa esto de adhesión con el Creador? ¿Acaso el pensamiento no tiene la percepción de Él en lo absoluto? Dice y pregunta el Rab. Efectivamente, ya nuestros sabios han objetado esta cuestión preguntándose acerca del verso y adherirse a Él. ¿Cómo es posible adherirse a Él? ¿Acaso Él no es fuego consumidor? La contestación es finalmente la siguiente: adhiérete a sus atributos. Punto. Si Él es misericordioso, tú serás misericordioso. Así como Él es compasivo, tú también serás compasivo. Y abunda el Raf. Aparentemente es difícil. Surge la cuestión de cómo dedujeron nuestros sabios el texto literal. ¿Acaso no está escrito explícitamente y adherirse a él? Si el significado hubiese sido adhiérete a sus atributos, pues debió haberse escrito adhiérese, adherirse a sus conductas. ¿Y por qué rayos dice y adherirse a él? Pregunta el Raf. El asunto es que en la corporalidad, donde hay tiempo y espacio, donde hay un lugar, donde hay periodos, entendemos que la palabra de Bekut, que es adherirse, es como la cercanía del lugar. Y entendemos lejanía como el distanciamiento del lugar. Sin embargo, en la espiritualidad, lo cual no ocupa para nada ningún espacio en lo absoluto, Debekut, o lo que quiere decir adherirse, y separación no son entendidas como proximidad o lejanía del lugar, ya que al fin y al cabo no ocupan ningún espacio, dice el Raf, sino que la equivalencia de forma que hay entre dos espirituales la entendemos como adhesión, como debekut. La equivalencia de forma que hay entre dos criaturas espirituales la entendemos como adhesión, debekut. Y la diferencia de forma
forma entre dos espirituales lo entendemos como separación. Y ejemplifica el maestro. Tal como el hacha corta y separa un objeto corpóreo para dividirlo en dos, al remover las partes una de la otra, así la diferencia de forma distingue al espiritual y lo divide en dos. Si la diferencia de forma entre ellos es pequeña, diremos que están distantes uno del otro en una medida pequeña. Y si la diferencia de forma es grande, diremos que están muy distantes uno del otro. Y si son formas completamente opuestas, diremos que están tan distantes el uno del otro como dos extremos. Por ejemplo, cuando dos personas se odian mutuamente, diremos acerca de ellas que están distanciadas la una de la otra, así como lo están el este del oeste. Y si ellas se aman la una a la otra, diremos de ellas que están adheridas la una con la otra como un solo cuerpo. Y aclara el Rab aquí. Aquí no se habla de la proximidad o lejanía del lugar, sino que se habla de la equivalencia o la diferencia de forma. Pues existen personas que se aman mutuamente debido a que entre ellas hay una equivalencia de forma. Pero porque en eso que uno ama todo lo que su amigo ama y odia todo lo que su amigo odia, encontramos que están adheridos el uno al otro y se aman mutuamente. Esta última frase es muy importante. Y se aman mutuamente. Esto da pie a entender que el amor no es como lo vemos en la materialidad. El amor habla de la equivalencia de forma. Vamos a seguirle leyendo aquí. Pero si hay alguna diferencia de forma entre ellos, es decir, que uno ama algo a pesar que su amigo odia aquella cosa o viceversa, pues por lo tanto están separados y distantes uno del otro en la misma medida de la diferencia de forma entre ellos. Y si son opuestos de manera que todo lo que uno ama resulta odiado por su amigo, pues entonces no hay duda de que entre ellos hay una separación y una distancia tan enorme como lo está el este del oeste. Y encontrarás, dice el Raf, que la diferencia de forma actúa en la espiritualidad como el hacha que separa en la corporalidad. De igual manera, la medida del alejamiento del lugar y la medida de la separación en ellos depende de la medida de la diferencia de forma entre ellos. Y la medida de Debekut que hay entre ellos depende de la medida de equivalencia de forma entre ellos. Así pues, con esta pequeña explicación, entendemos cuán correctos fueron nuestros sabios cuando interpretaron el verso y adherirse a él.
como la adhesión a sus atributos. Por eso decían, así como Él es misericordioso, también tú serás misericordioso. Así como Él es compasivo, tú también serás compasivo. Porque ellos no sacaron el texto de su sentido literal, sino al contrario, ellos interpretaron el texto precisamente según su sentido simple. Pues la adhesión espiritual no se representará en lo absoluto en algo diferente, sino solamente por la equivalencia de forma. Así que, por medio de eso, igualamos nuestra forma con la forma de sus atributos. ¿De quién? De Él. Y entonces nos encontramos adheridos con Él. Vale la pena decir que aquí el Creador tiene el atributo de otorgamiento absoluto. Sigo leyendo. Esto fue lo que ellos dijeron. Así como Él es misericordioso, es decir, todos sus actos son para otorgar y para beneficiar al prójimo y no para su propio beneficio, ya que Él no tiene diferencias que se requieran complementar. Por consiguiente, Él no tiene de quién recibir. Del mismo modo, nosotros, todas nuestras acciones deberán ser para otorgar y beneficiar al prójimo. Con esto, igualarás tu forma con la forma de los atributos del Creador, la cual es la de Bekut espiritual. Y aquí volvemos a caer en esta última frase que decía yo allá arriba, y amarnos. Esto es amor en la espiritualidad. Otorgamiento. Bien, sigo leyendo. Hay en la equivalencia de forma el estado del aspecto de moja, mente, y el estado del aspecto de livá, corazón. El asunto de la ocupación en Torah y Misbot con el fin de otorgar placer a su hacedor, es decir, otorgar, es la equivalencia de forma en el aspecto de mojá. Pues así como el creador no piensa en sí mismo, tanto si él existe o si él supervisa sus creaciones, o dudas semejantes. Asimismo, a aquel que desea lograr la equivalencia de forma, le está prohibido pensar en estas cosas, puesto que le queda claro que el creador no piensa en ellas, ya que no tiene una mayor diferencia de forma que eso. Por lo tanto, todo aquel que piensa en tales asuntos seguramente se encuentra separado de él y nunca conseguirá la equivalencia de forma. ¿Quieren que lo lea de nuevo? Sí, lo voy a leer de nuevo para más captar el aspecto de moja, ¿ok? El aspecto de mente, de cerebro. Es decir, ¿qué hace el cerebro? Pues
razona, racionaliza, calcula las cosas. Y cuando empezamos a calcular, empezamos necesariamente a querer saber en qué nos beneficiamos. Por eso aquí el maestro es muy claro. Va de nuevo. Hay en la equivalencia de forma el estado de moja, que es mente, y el estado de liba, que es corazón. Cuando nos ocupamos del sendero espiritual o de la sabiduría de la Kabbalah, o cuando nos ocupamos en Torah y Misbot, como lo dice el maestro, que es exactamente lo mismo, con el fin de otorgar placer a su hacedor, es la equivalencia de forma del aspecto de Moja, pues tal como el creador no piensa en sí mismo, tanto si existe o si él supervisa sus creaciones o dudas semejantes. Asimismo, a aquel que desea lograr la equivalencia de forma, le está prohibido pensar en esas cosas, puesto que le queda claro que el creador no piensa en ellas, ya que no tiene una mayor diferencia de forma que eso. Por lo tanto, todo aquel que piensa en tales asuntos seguramente se encuentra separado de él y nunca conseguirá la equivalencia de forma. Abundemos. Esto es lo que dijeron nuestros sabios. Todos sus actos serán para el Creador. Es decir, adhesión con el Creador, debekut con el Creador. No harás nada que no te traiga de esta meta, a esta meta de la adhesión. No harás nada que no te traiga a esta meta de la adhesión. De tal manera, dice el Raf, que todos tus actos serán para otorgar y beneficiar a tu prójimo. Todos tus actos serán para otorgar y beneficiar a tu prójimo. No empieza a pensar si es un buen prójimo, si te cae bien el prójimo, si puedes hacer esto al prójimo, si se lo merece el prójimo, si está bien calificado el prójimo. No pienses en esas cosas. Todos tus actos serán solo para otorgar y beneficiar a tu prójimo. Porque así viene la equivalencia de forma con el Creador. Pues todas sus acciones son para otorgar y beneficiar a su prójimo. Así de igual manera tú, todos tus actos serán solamente para otorgar y beneficiar a tu prójimo, lo cual es de Bekut completa. No busques pretextos. Es que yo pensaba otorgar, pero mira lo que me está haciendo. Pero se equivocó. Es que yo pensaba otorgar, pero mira esto, pero mira aquello. ¿Cómo juzgar esto? Deja de pensar en esas cosas. Trata de hacer la de Bekut completa. Sigo leyendo. Es posible cuestionar acerca de esto, dice el Rab. ¿Cómo es posible, dice el Rab, que la persona realice sus actos para beneficiar a su prójimo?
Si después de todo tiene que necesariamente trabajar para su propio sustento y el de su familia? ¿Cómo? ¿Cómo puedo realizar actos en beneficio a los otros si yo también necesito hacer algo por mí? En este caso, mi familia, mi sustento. Y es una cuestión muy válida y legítima. Y contesta el Raf. La respuesta es que los actos que hace son a cuenta de la necesidad. Es decir, para recibir lo mínimo necesario para su sustento. Uno, de ahí que la necesidad no será censurada ni elogiada, porque estás hablando de una necesidad que es justa para tu sustento. Y esto no es considerado que hace algo para sí mismo en lo absoluto. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo por necesidad tuya. Es como si alguien dice, vas a beneficiar al prójimo, pero ¿y tú dónde vives? ¿Tú qué haces por ti? Bueno, yo hago por mí lo necesario, nada más. Lo que me permite hacer en beneficio del prójimo. Lo demás es una necesidad mía para mi sustento. Sí, es muy complicado esto, muy difícil de hacerlo, pero tiene su profundidad y tiene aspectos muy importantes en el sendero espiritual, pero muy importantes que nos van a permitir caminar con mayor seguridad dentro del sendero espiritual. Es difícil, muy difícil al principio. Sigo leyendo. Y todo el que se introduce en la profundidad de las cosas, por supuesto, se va a maravillar. ¿Cómo es posible, van a preguntar, que la persona llegue a la completa equivalencia de forma, tal que todos sus actos sean para otorgar a su prójimo, cuando toda la esencia de la persona no es sino el recibir para sí misma? ¿Cómo es posible eso? De parte de la naturaleza de su creación, es incapaz de hacer incluso el acto más pequeño en beneficio de su prójimo. En cambio, el momento que otorga a su prójimo, la persona está obligada a esperar, ya que por medio de esto alcanzará una recompensa que es bellamente perfeccionada en su final. Hablar de esa recompensa bellamente perfeccionada en su final podría crear cuestionamientos fuertes, pero créanme, es importantísimo alcanzar la recompensa deseada cuando hablas a favor y otorgas al prójimo. Aun cuando dudaste de la recompensa, ya se abstendrá a sí misma de realizar el acto. ¿Y cómo es posible
¿cómo es posible que cada uno de sus actos venga a ser solo para otorgar a otros y nada para sí mismo? Y el rap me confirma, efectivamente, admito que esto es algo muy difícil. No hay fuerza en la persona que pueda cambiar la naturaleza de su propia creación, la cual es solamente recibir para sí misma. Y no hay necesidad de decir que puede cambiar su naturaleza de un extremo al otro, es decir, que no recibirá nada por sí misma, sino que todos sus actos serán para otorgar. Esto es el meollo más importante en el sendero de la espiritualidad. Esto es el aspecto más crítico para trabajar el sendero de la espiritualidad y avanzar en la Torah y Mismot. No hay otro. Sin embargo, dice el Rab, el Creador nos dio Torah y Mismot, los cuales nos ordenó que lo hiciéramos solamente con el fin de otorgar placer al Creador. Ya hablaremos de la profundidad y la dimensión que tiene cuando decimos otorgar placer al Creador. Para significarlo correctamente lo vamos a estudiar más profundamente a futuro. Bueno, si no se ocupare en Torah y Misbot Lishma, es decir, por su nombre, es decir, para complacer con ellos a su Creador y no para su propio beneficio, no habría ninguna estrategia en el mundo que pudiese ayudarnos a cambiar nuestra naturaleza. Por eso es tan crítico el asunto aquí. Por eso es de suma importancia esto en el sendero de la espiritualidad. De aquí entenderás la magnitud de la severidad en la ocupación de la Torah y Misbot para otorgar, es decir, en Lishma. Porque si su intención en Torah y Misbot no es para beneficiar al Creador, sino para beneficio propio, entonces no solamente no vas a poder cambiar la naturaleza del deseo de recibir que está en ella, sino al contrario, el deseo de recibir en la persona se va a hacer mucho más grande del que tiene por la naturaleza de su creación. Y esto, obviamente, te va a dar una mayor diferencia de forma, te va a alejar por completo. Entonces, pregunta el Rab, ¿cuáles son las virtudes de esta misma persona que ha alcanzado adhesión o debekut con el Creador? ¿Cuáles son las virtudes? Y contesta el Rab algo importantísimo también. Estas no están especificadas en ninguna parte, excepto en intimaciones sublimes. Es decir, esto de las virtudes o el arte o el trabajo interior para conseguir la Debekut son asuntos íntimos de la persona.
No hay un listado, no hay una receta. Hay generalidades, pero el trabajo específico para otorgar al creador o al prójimo son asuntos íntimos. Pero para clarificar los asuntos de mi ensayo, dice el Rad, debo revelar un poco, según la medida de la necesidad. Explicaré el asunto con una alegoría. Ahí va. El cuerpo con sus órganos son uno. Todo el cuerpo intercambia pensamientos y sensaciones con respecto a cada uno de los órganos. Por ejemplo, si todo el cuerpo pensase que un órgano específico suyo debería servirle y satisfacerle, inmediatamente este órgano conocería el pensamiento de su cuerpo entero. Lo sentiría y trasladaría el lugar de descanso para él. No obstante, si sucede que algún órgano del cuerpo decide, entonces se convertirán en dos expresiones distintas. Nótese aquí. No obstante, si sucede que algún órgano del cuerpo decide, entonces se convertirán en dos expresiones distintas. Y todo el cuerpo ya no tendrá conocimiento de las necesidades de dicho órgano distinto. Y al paso del tiempo, el órgano no conocerá más los pensamientos del cuerpo, tal que pueda ayudarle y asistirle. Y si viniere el médico y uniere el órgano al cuerpo para que quede como antes, aún así el órgano volvería a saber los pensamientos y necesidades del cuerpo, y todo el cuerpo volvería a saber las necesidades del órgano. Esto pasa. Según esta alegoría, dice el Rab, hay que entender también el beneficio de la persona que alcanzó de Bekut con el Creador. Pues ya se ha demostrado en Introducción al libro del Zohar, en el ítem 9, que el alma es una iluminación que se extiende desde Atzmutó, es decir, desde su esencia. ¿De quién? De él. Esta iluminación ha sido separada del Creador por medio de eso que el Creador es el que viste o es el que se viste en el deseo de recibir. Se separó a propósito, puesto que el mismo pensamiento de la creación es agrandar a sus creados. Así creó en cada alma un deseo de recibir placer. Es decir, esta forma del deseo de recibir, el cual separó esa iluminación de su esencia y la convirtió en una parte separada de él. Y lo que resulta de esto es que absolutamente cada alma que estuvo en su esencia antes de su creación, pero con la creación, es decir, con la naturaleza de recibir placer, el cual fue impreso en esa alma, adquirió la diferencia de forma y fue separada del Creador, ya que todo su interés era otorgar, porque la diferencia de forma se para en la espiritualidad, tal como el hacha lo hace en la corporalidad.
según lo explicado acá arriba. Así pues, encontramos que el alma es completamente semejante a esta alegoría que acaba de mencionar aquí el Raf, la alegoría del órgano que fue cortado del cuerpo y separado de él, que a pesar que antes de la separación ambos estuvieron juntos, el órgano y todo el cuerpo eran uno y estuvieron intercambiando pensamientos y sensaciones el uno con el otro. Pero después que el órgano fue cortado del cuerpo, se hicieron estas dos entidades y ya el uno desconoció los pensamientos y necesidades del otro. Debido a esto, luego que el alma fue vestida en un cuerpo en este mundo, cesaron todas las conexiones que habían existido antes. Tanto que la separaron de su esencia y llegaron a ser como dos entidades separadas. Según esto, de por sí queda entendido el beneficio del hombre que nuevamente fue recompensado con la Debekut, con el Creador. Esto significa que este hombre ha sido recompensado con la equivalencia de forma con el Creador. ¿Cómo? Por medio de la Torah y Misbot, por medio del sendero de la Kabbalah, por medio de la habilidad para convertirse al otorgamiento, la cual es opuesta al deseo de recibir que fue impreso en él y que tanto lo separó de su esencia y lo convirtió en un deseo para recibir y que luego se convirtió en un deseo para otorgar. Y todos sus actos son solamente para otorgar y beneficiar al prójimo, puesto que él ha igualado su forma con el hacedor. En realidad, encontramos una semejanza con el mismo órgano, la cual fue cortado del cuerpo y que retornó nuevamente a él, el cual vuelve a conocer los pensamientos del cuerpo entero otra vez, tal como lo hizo antes de la separación del cuerpo. Así es con el alma. Después que adquirió la equivalencia con el Creador, vuelve y conoce sus pensamientos una vez más, tal como lo supo antes de que fuera separada de él, debido a la diferencia de forma del deseo de recibir, que se proyectó al separarse. Entonces, se ratifica lo escrito en el verso que dice, conoce al Dios de tu Padre, porque entonces mereces conocer la perfección, la cual es el conocimiento de la divinidad y mereces también todos los secretos de la Torá, pues sus pensamientos son los secretos de la Torá. Bueno, esto que acabamos de comentar, de que acabamos de leer, es vital y muy importante en el sendero de la Kabbalah. Pero todavía hay más, muchísimo más, pero lo vamos a continuar en la siguiente grabación. Pero que no se nos olvide esto que acabamos de leer.
Si no se nos olvida, estamos dando un paso muy importante. Estamos dando un paso muy importante hacia el sendero de la Kabbalah. Un paso firme, un paso muy firme que nos va a ayudar a saltar los siguientes obstáculos. Bueno, como hay todavía más, vamos a continuar en la próxima grabación con esto. Por hoy terminamos y nos vemos en la siguiente ocasión. Buenas noches.